Buenas, este es el taller de la posición del taller de selección de motores eléctricos. Le vamos a hablar a los compañeros Luis Correa, Carlos Daniel Coronel y Jaime Mariño Balsori. Primero vamos a presentar el caso, después vamos a presentar cómo se concluyó esta lección y vamos a plantear unas preguntas y responder las preguntas que nos fueron requeridas. Ahora la presentación del caso. Bueno, en el caso 1 vamos a seleccionar el motor eléctrico para una empresa del sector minero. Entonces, las condiciones de operación son disponibilidad de suministros eléctricos que sean de 440 AC trifásico, una temperatura de ambiente de 52 Celsius, montaje de cielo abierto, presencia de partículas de polvo y viento. La inercia estática de la carga de 750 Nm y la velocidad angular nominal de 800 RPM. Para la selección del motor, el motor será un W22 TFC Saber Duty WG, tipo de montaje una brida C NEMA, aislamiento del motor va a ser IP65, tamaño carcasa va a ser 145T, voltaje de operación de acuerdo a las especificaciones del fabricante y de sus necesidades. Bueno, a continuación yo procederé a hablarles un poquito acerca del aislamiento del motor. Y bueno, empezamos con que el aislamiento del motor que se ha utilizado en este caso viene siendo un aislamiento IP65 que bueno, como pueden ver en la presentación, este aislamiento IP65 básicamente significa que el equipo eléctrico será protegido gracias a este aislamiento contra el polvo y el agua a alta presión, para que bueno, lo que viene siendo la parte electrónica de este motor no se vea afectada y por lo tanto no sea dañada, obviamente. Básicamente esta clasificación IP65 es bastante utilizada en los dispositivos que están al aire libre o en el medio ambiente. Es comúnmente utilizada en luminarias, equipos industriales, bueno, entre otros, donde la protección contra el polvo y el agua es fundamental. Bueno, luego de esto seguimos con el tamaño del motor como tal. El tamaño depende mucho también, o va relacionado con el tamaño de la carcasa, como se puede ver en la presentación. Bueno, utilizaremos una carcasa 145T, la cual, bueno, aquí se pueden ver todas las dimensiones especificadas en los planos, cómo sería básicamente dimensionado esta carcasa, para que, bueno, básicamente la carcasa es la que protege los circuitos electrónicos, el embobinado, el motor por dentro como tal, para que, bueno, protegerlo contra daños, contra caídas e incluso el mismo aislamiento. Y básicamente la designación, siendo 45T, básicamente consiste en la relación del tamaño entre la carcasa del motor eléctrico basado en un estándar que determina el tamaño físico de esta como tal, y es una configuración la cual es, en este caso, es comúnmente utilizada en los Estados Unidos, dada por la National Electrical Manufacturers Association, también denominado como NEMA, y también la letra T significa que es una configuración que se implica en el motor para que este sea montado de una posición horizontal y con una brida circular en la base de este mismo. Bueno, continuamos con el voltaje de operación. Y el voltaje de operación depende de muchas circunstancias, como puede ser el entorno en el que se ha utilizado, las condiciones, básicamente el tipo de polos. Como pueden ver en la presentación, en esta tabla existen bastantes bueno, estimulantes o determinantes para que el motor de operación sea uno o sea otro, porque bueno, básicamente depende de la disponibilidad de energía eléctrica en la ubicación o en el sitio donde será utilizado,
y la compatibilidad con los otros equipos eléctricos del sistema. Por eso digo que es bastante relativo en las condiciones que será utilizada. Y bueno, también toda esta tabla son en valores estándar, donde se puede ver la potencia, se puede ver la carcasa, el tamaño de la carcasa que ya mencionamos anteriormente, el par de arranque, si es en caliente o en frío, las revoluciones por minuto, el rendimiento, el peso, etcétera. Entonces, dependiendo de las condiciones que se va a utilizar, en este caso, nos basamos en esa tabla para determinar básicamente el volteo de operación. Hay que tener en cuenta también la eficiencia energética. Evidentemente hay que asegurar que el motor eléctrico tenga una alta eficiencia energética, básicamente porque obviamente con mayor eficiencia energética pues eso reducirá el consumo de la electricidad y eso, bueno, ahorro dinero y también los gastos o los costos operativos a largo plazo. Bueno, la pregunta 1. ¿Qué impacto tiene el acople en la selección del motor y viceversa? El acople desempeña un papel muy fundamental en la selección del motor, ya que transmite la potencia desde el motor al dispositivo o máquina que se acciona. Un acople inadecuado puede ocasionar una transmisión de potencia ineficiente o inconclusa, falla mecánica. A su vez, el tipo de motor también puede influir en la sección del acople. Por ejemplo, si se requiere un motor de alta velocidad, puede ser necesario utilizar un acople capaz de manejar esas altas velocidades, ya que si no se utiliza un motor apropiado para la situación, este va a mostrar falencias en su trabajo, en su funcionamiento, en su eficiencia y puede que dañe otras piezas de la maquinaria. Por eso hay que tener muy en cuenta los tipos y las características de motores que hay, las cuales nos van a ayudar a cumplir una eficiencia óptima y requerida para nuestros trabajos a futuro en la industria. Bueno, en este caso voy a resolver la pregunta número 3, la cual es la siguiente: ¿en cuáles casos es mejor utilizar un variador eléctrico o una reducción mecánica? En este caso, bueno, un variador eléctrico es útil cuando se necesita controlar la precisión de la velocidad y el par del motor, o cuando también se busca la eficiencia energética, especialmente en aplicaciones con variaciones de carga. Entonces, bueno, eso depende mucho el variador eléctrico o reducción mecánica, las condiciones para utilizar uno o el otro. Por otro lado, una reducción mecánica es útil cuando la velocidad del motor es demasiado alta para su uso, o también cuando se desea aumentar el par. En general, la elección entre un variador o un eléctrico o una reducción mecánica depende de las necesidades específicas de la aplicación, entonces es muy relativo. Bueno, para la respuesta a la pregunta adicional 1, la cual es ¿cómo afecta la temperatura del ambiente a la selección del motor? Pues bueno, determinar esta respuesta es fundamental para el tipo de motor que vamos a utilizar, debido a que la temperatura ambiente tiene un gran efecto sobre este. Los motores están diseñados para operar a una temperatura ambiente específica. Por lo tanto, si la temperatura ambiente supera este límite, el motor se sobrecalentará y podría dañarse. Obviamente eso implica muchos gastos económicos y en este caso la temperatura ambiente sería 52 grados Celsius, sería una temperatura ideal, y se necesitaría un motor de alto grado de aislamiento y posiblemente refrigeración adicional para que no sobrepase mucho esa temperatura y no llegue a sobrecalentarse y como tal dañar el motor en un futuro. La segunda pregunta adicional dice: ¿cómo influye la presencia de las partículas de polvo y viento en un motor? Como sabemos, si las partículas de polvo se meten entre Sabemos que si las partículas de polvo se meten dentro Sabemos que si las partículas de polvo se meten dentro de un mecanismo, puede causar este que falle. Aunque sea un motor eléctrico, puede dañar los imanes que está utilizando o puede dañar cualquier
pequeño instrumento eléctrico que te utilice para pasar corriente entre ellos. Por eso es requerido una certificación IP que permite que esto no sea un problema. La otra pregunta dice, ¿cómo se considera la inercia estática de la carga al seleccionar el motor? ¿Y qué características se deben tener en cuenta? La selección de la carga estática es importante debido a que el motor debe tener el poder suficiente para romper este. Además, características necesarias para que este tenga un buen funcionamiento serían la capacidad de aceleración, la respuesta de velocidad o el parte de arranque que tenga el motor. Si se selecciona uno todo bien, que pueda superar todas estas cualidades, entonces tenemos un motor útil para lo que necesitamos. Gracias.